Bueno, les voy a compartir la pantalla, que tengo ahí un PDF que va a servir un poco de guía, más que nada. De todas formas, como estamos así en tanta intimidad, vamos a aprovechar eso para que si hay alguna cosa que no quede como clara, no tienen por qué escucharme hablar eh, como una metralleta, pueden pararme y decirme, no, esto podés repetirlo, lo que sea, vamos a aprovechar esa instancia. Vale. Entonces, ahí va, se ve, ¿no? Creo que sí. Todavía a mí no me apareció. Está como cargando. Está, Ahí. Así. está, genial. Bueno, astrología, entonces, vincular. Bueno, primero que ver un poquito para qué es la astrología vincular, que esto puede servir de material también para el caso de por qué, cuál sería la función, por ejemplo, de una aplicación como la de Planet, por ejemplo, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, la astrología vincular en realidad es toda la astrología. No es que haya una astrología más vincular que otra. Debería de ser toda porque está basada en uno de los principios de astrología, que es el de relación. Entonces, partiendo de ahí, todo sería. Lo que pasa que para nosotros vínculo es algo bastante más humano. Cuando hablamos nosotros de vínculo, siempre nos referimos más a relaciones humanas. Pero a nivel metafísico, en realidad todo sería relación, por ende, la astrología siempre sería vincular, desde ese lugar. La utilidad que tiene, principalmente conocer un poco de astrología vincular, es no como a veces se cree que nos va a servir para, por ejemplo, si conocemos una persona, ir a mirar la carta de la persona y saber cómo se va a comportar, o saber si yo voy a decir algo y entonces según lo que tenga en su carta le va a caer bien o le va a caer mal, no es esa la función, sino más bien generar espacios de comprensión en las relaciones. O sea, qué diferente sería que una persona, por ejemplo, nos diga, no, mira, yo tengo esta reacción en esta situación porque me pasó esto, me pasó aquello, mi padre me contaba cuando yo era chica tal cosa, o mi tía me trató de cierta forma, por ejemplo, a que sepamos que hay algo en la naturaleza de esa persona que además lo lleva a tener una tendencia y una interpretación del mundo que va por ahí, ¿no? O sea, lo que hacemos con la astrología vincular es sacar el relato, la historieta, y poner la vivencia de la persona, que no es lo mismo que el relato. Va acompañado de los hechos, pero no es exactamente lo mismo. Incluso a veces no tiene una correspondencia. Lo que nosotros contamos no tiene una correspondencia con la vivencia. Entonces no nos sirve lo mismo que tenemos una cita, típica situación, estamos teniendo una cita y nos cuenta la historia de la persona, ¿no? Y nosotros contamos nuestra historia. Entonces, ¿qué pasa cuando no conocemos la interpretación que está haciendo esa persona y que por ende va a teñir su realidad de esos hechos? ¿No? Y eso es lo que queremos saber con la astrología vincular, es decir, cómo vivimos las situaciones y por ende cómo las vamos a interpretar, y eso nos ayuda a comprender en los vínculos a las personas, a comprenderlas realmente, ¿no? Después vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a básicas, que las podemos sí observar en nuestra carta natal, que son los elementos vinculados a las polaridades, las modalidades, y después, según qué tiempo tengamos, los planetas y las casas. Y después sí podemos abrir espacio para las consultas concretas. Voy a checar esto que está como un poquillo grande. Ahí. Entonces, acá, como decía, la utilidad. La ley de compensación. ¿Qué quiere decir la ley de compensación? Esto es muy, muy típico y sucede todo el tiempo en las relaciones humanas, particularmente, ¿no? Y va más allá del sexo, o sea, va más allá de que seamos mujeres o seamos hombres. Y no voy a entrar en el tema de la identificación, simplemente quiero decir asociado al sexo con el que nacimos, ¿no? Va más allá de eso. ¿Qué es lo típico, ¿no? Cuando conocemos una persona que tiene más energía femenina o más energía masculina. La ley de compensación lo que va a hacer, que es una ley universal, es que nosotros podemos conocernos a nosotros mismos, es decir, saber dónde estamos ubicados, en qué polaridad, observando en qué polaridad está la otra persona, ¿vale? Entonces, si tenemos una persona, por ejemplo, enfrente, que es, pues quizás, esto es además habitual, por ejemplo, entre amigos, uno de ellos es el que más escucha, el otro es el que más habla, ¿vale? Uno es el que más propone para salir y el otro como que más acepta, ¿no? Bueno, vamos para tal lado, dale. Esto sería el típico balance entre polaridad masculina y polaridad femenina.
Entonces, así como se observa la polaridad a gran escala entre lo femenino y masculino, en la astrología lo vamos a ver reflejado en los elementos, en las modalidades y más exactamente después en los ejes de signos y casas. Luego esta ley que les decía de la correspondencia, ¿vale? Que es lo que todo lo que se comenta habitualmente, todos comentamos como compatibilidad, que es un concepto que podríamos asociar a la astrología vincular, pero que no, porque la compatibilidad en realidad, vamos a suponer, vale, voy a poner un ejemplo bien típico, ¿no? Vamos a usar un enchufe, ¿vale? Y ese enchufe, para conectarlo necesitamos un adaptador, ¿vale? Entonces ahí empezamos a buscar un adaptador que sea compatible con ese enchufe, ¿vale? Entonces, sí tendría que ver en el sentido energético el concepto de compatibilidad para hacer que algo se encienda, ¿vale? Literalmente como el enchufe. Pero para que algo se sostenga, tiene que haber correspondencia. Y la ley de correspondencia aplica hasta en relaciones, como se llaman habitualmente, tóxicas, ¿no? O sea, dos personas que tienen una relación tóxica también están regidos por la ley de correspondencia. Entonces, tiene que ver con el sostén a largo plazo, ¿vale? Lo que nosotros queremos con la astrología vincular es brindar comprensión para que las relaciones no solamente se sostengan, sino en un estado de coherencia, es decir, de salud, de bienestar, de cada una de esas partes, ¿verdad? Ese es el último objetivo. Y después algo que, bueno, en realidad una de mis maestras, que es Silvia Neira, habla mucho, que es este concepto de magnetismo, y que es muy, muy importante para entender sobre todo las relaciones de pareja, sobre todo, ¿vale? Por esto mismo que acabamos de decir. Para el universo no hay diferencia, es decir, la fuerza de magnetismo es igual de intensa en la atracción que en la repulsión. Por eso, lo que acababa de explicar anteriormente, las relaciones se pueden sostener en el tiempo aun cuando sean insalubres, porque la fuerza es igual, es decir, el nivel de fuerza que está ejerciendo una parte sobre la otra es la misma. Entonces acá lo que podemos ver y observar en nuestras cartas es cómo hay configuraciones con las personas con las que nos relacionamos que nos generan magnetismo, pero en forma de atracción, y otros en forma de repulsión, que es igual de importante comprender ambas polaridades. Bien, acá los elementos, ya seguro que algunos ya conocen algunos de estos conceptos. Los elementos tienen que ver, por supuesto, con los elementos de la naturaleza. Dentro de estos cuatro elementos, en realidad lo que vamos a ver, les voy a mencionar nada más, es el asunto de la polaridad, ¿vale? Entonces tenemos polaridad masculina y polaridad femenina. Nosotros venimos del útero materno, ¿vale? El útero materno representa polaridad femenina. Ahí estamos en símbolos perdón, los elementos que serían agua y tierra, ¿vale? El agua, que está simbolizada además por el agua que está el líquido amniótico que está en el útero, dentro de un cuerpo, que es el cuerpo de la mamá, ¿vale? Y ahí está simbolizada la tierra. Y luego tenemos el acto de nacimiento. Y ahí entran los elementos masculinos, que son fuego y aire, ¿vale? Fuego es exactamente el espíritu. Cuando, digamos, en ese momento en el que nacemos, pues además sucede el acto de la encarnación, ¿no? Propiamente dicho. Y el elemento aire, que precisamente es cuando ese bebé empieza a interactuar con el medio ambiente. Ya sale del útero, ¿vale? Y ahí tenemos por qué son antagónicos los elementos, es decir, se complementan el aire y el agua, ¿vale? Precisamente porque el bebé pasa del agua, que es elemento invisible, femenino, pasa al aire, elemento visible, masculino, ¿vale? Y lo mismo sucede con la tierra y el fuego. ¿Vale? Nosotros podemos ver el cuerpo, no podemos ver el alma, no podemos ver el espíritu, pero sí podemos ver, ¿no? Exactamente el mismo paralelismo. Siempre la polaridad femenina en nuestra carta va a representar todo lo que es hacia adentro, los procesos, las partes invisibles de nuestra experiencia humana. Y las partes masculinas, pues todo lo que son acontecimientos, actitudes, gestos, por supuesto tomar decisiones, etcétera, ¿no? Lo emocional.
Otra forma de verlo, acá les puse una foto de unas pilas porque literalmente las polaridades funcionan así, como unas pilas positivo y negativo, y de hecho en astrología los conceptos son esos, positivo y negativo. No utilizamos el concepto masculino y femenino, pero sí correspondería a eso, ¿no? Entonces fuego y aire serían positivo y perdón, agua y tierra serían eh, negativos, ¿vale? Ahora, si hablamos de polaridad, la polaridad positiva, cuando lo vemos predominante en una carta, en la página que yo siempre recomiendo, que es cartanatal-es, sale la carga que tenemos de polaridad, ¿vale? Se puede ver cómo las personas que tienen más polaridad positiva tienden precisamente a interactuar más con el afuera, ¿vale? Para resumir. Y las personas que tienen más polaridad negativa, pues al revés. O sea, tienen una relación, hay como esta cuestión de intervenir más en el afuera o intervenir más en el adentro. Estar más activo, ¿vale? Luego las modalidades, que son tres para los que nos conozcan, acá ya se bifurca un poco las cuestiones, pero para que comprendan este concepto sería como nuestra energía de nuestro ser se va como mutando, ¿vale? Nosotros tenemos las tres modalidades, en realidad, pero hay una que va a ser predominante. Y tiene el mismo ciclo que tienen las estaciones. Nosotros como elementos de la naturaleza tenemos los mismos ciclos. Entonces vamos a tener cierto protagonismo. Está la cardinal, que es el inicio. Si tenemos más energía cardinal, ahí vamos a configurar las dos cosas. O sea, por ejemplo, los signos cardinales, que van a ser Aries, Libra, Cáncer, Capricornio, contienen dentro de sí mismo cada modalidad también las polaridades, las dos polaridades. Esa es la forma de entender esto, ¿no? Pero para ser más bien claros, vamos a irnos a los elementos y la polaridad en la carta, ¿vale? Así como a grosso modo. Antes de entrar en este tema, quería mencionar un poco cómo funciona habitualmente cuando tenemos, por ejemplo, un elemento predominante respecto a la polaridad, ¿no? Por ejemplo, que tengamos mucha tierra. Es bueno tomar de ejemplo los dos, por lo que dije antes de la atracción-repulsión. Es bueno tener en cuenta el que tengo mucho y el que tengo poco, porque ambos van a estar como relacionándose dentro de mí. Pero en el ámbito de las relaciones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en los vínculos habitualmente si tengo mucho fuego, por ejemplo? Bueno, lo que dijimos anteriormente, los signos de fuego están asociados a iniciar, emprender, llevar a cabo, concretar, proponer, ¿vale? Y después tenemos otro aspecto del signo de fuego que es el yo, ¿vale? Entonces seguramente tenga más contacto con lo que yo quiero, con lo que yo deseo, etcétera, ¿vale? Esto a grosso modo, porque podemos tener ese fuego igual quemándonos por dentro y no hacemos nada. Esa es otra lectura más particular, que se da mucho también, ¿vale? Pero siempre vamos a tener esta energía notablemente un poco más hacia afuera, como dijimos anteriormente, ¿vale? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tengo mucho fuego y tengo también aire, pero justamente no tengo los elementos femeninos de la carta, ¿no? No los tengo desarrollados, los tengo que desarrollar, digamos. ¿Qué me va a hacer bueno y qué voy a traer por la ley de correspondencia? Seguramente atraiga personas que tengan esa polaridad negativa, ¿vale? Pero me van a incomodar, ese es el tema. Por eso el tema de la incomodidad es un tema central en la astrología vincular porque justamente porque la repulsión va a ser un elemento para trabajar. Podemos estar con una persona y a veces no saben por qué nos incomoda y muchas veces es por eso, porque está vibrando algo que a mí me incomoda porque yo no sé cómo lidiar con eso, básicamente. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Porque vieron que ahí dice otra cosa y ya si no me... ¿Cómo era el nombre de la página astro.com? Que yo que nunca vi eso de mi carta. Tenés que poner carta, guión, natal, sí, guión, natal.es. Y ahí te va a aparecer. De hecho, si la imprimen en PDF, la carta ahí en esa página, inclusive aparecen los porcentajes exactos de los elementos y también de las modalidades. Vale. Bueno, ¿para qué otra cosa nos pueden servir? Estos son ejemplos así banales que voy poniendo, pero para no centrarme en algo particular.
El tema de las polaridades. Algo muy normal que puede suceder, por ejemplo, es si una persona tiene polaridad positiva, tiene mucho más deseo de, por ejemplo, es más extrovertida, digamos, ¿no? Tiene más deseo de salir, tiene más deseo de ir a ciertos lugares, le gusta, se siente cómodo estando sociabilizando, de repente esto, ¿no? Tiene que sumarse a actividades, o tiene mucha más necesidad de cambiar, o tiene más necesidad de tener metas y todas estas cuestiones. La polaridad negativa va a tener justamente las necesidades contrarias. Va a necesitar más silencio, más pausa. Ahí tenemos los elementos tierra y agua, como dije, ¿vale? Los signos, los repaso por las dudas. Polaridad positiva, tenemos fuego, Aries, Leo, Sagitario, aire, Géminis, Libra, Acuario. ¿Vale? Y polaridad negativa, tenemos agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, y tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Entonces, si tenemos predominantemente cualquiera de estos signos, vamos sumando, nos podemos dar cuenta nosotros también, sin ir a mirar el aspecto ese también, podemos como ejercitar. Entonces, si la otra parte, vamos a suponer que tiene más deseo o disfruta más de estar en un parque, en silencio, leyendo un libro, ¿vale? O de repente va a una fiesta social y nosotros queremos ir con esa persona, pero esa persona pasó una hora y ya está, se quiere ir, no puede estar más rato ahí. Bueno, ¿cómo podemos comprender eso y generar espacios vinculares donde ambas partes se sientan satisfechas de alguna forma? ¿Vale? Esa sería la idea, en realidad. Bien, los arquetipos. Para este concepto que se escucha mucho, por las dudas, para que lo podamos repasar, representan las motivaciones básicas de cualquier ser humano. Eso incluye valores, premisas, vendría a ser como cosas básicas, ¿no? Para una persona, rasgos de personalidad y creencias generales. Esto incluye todo lo colectivo y se divide en 12 tipos, que además se diseminan por el mundo. Quiere decir, va más allá de culturas, va más allá de tiempo y espacio. O sea, los arquetipos se sostienen más allá de todo. Los recorridos de esta energía, ¿vale? Que es la energía vincular, que va a pasar por estos arquetipos, vamos a ver este recorrido, más o menos, que va a tener que ver el principio del vínculo, dónde empieza el vínculo, ¿vale? Y cómo podemos saber en qué etapa estamos también. Bueno, esperen, a ver si me pueden dar un segundo. Please, 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 please. Me parece que no puedo creer yo porque que me llamen en un momento como este, pero bueno. Bueno, voy a esperar, no me llaman más. Eh, bueno, tenemos entonces el principio de lo vincular, ¿vale? Primero, el tema del vínculo que representa, en qué otro contexto usamos la palabra vínculo, ¿no? Por lo general, por ejemplo, ahora lo utilizamos mucho en la tecnología, ¿no? El vínculo, el que me lleva hacia un lugar, ¿verdad? El que me da acceso a un lugar. Esto es algo importante, porque que la misma palabra tenga eso me está diciendo cuál es la función de lo vincular. Desde mi punto de vista, nosotros conociendo este recorrido podemos darnos cuenta dónde se quedan habitualmente paradas nuestras relaciones, o sea, dónde se detienen, no pueden continuar, ¿no? Hacia el lugar donde me querían llevar, no pueden continuar. Y otro lugar interesante de ver es dónde comienza, para mí, ¿no? En mi propia experiencia, dónde comienzan las relaciones. Este sería el recorrido orgánico, el que puse acá, ¿vale? Entonces iniciaríamos con nuestro arquetipo de Marte y Venus. Esto es muy importante porque literalmente es eh, cómo esta relación entre desear y que algo me atraiga y que algo me interese, a una persona específicamente, y cómo llego a eso, o sea, cómo hago que suceda, cómo hago que suceda el encuentro con una persona. Esto lo vamos a conocer a través de nuestro Marte y Venus. ¿Tá? Es una danza que sucede internamente a nosotros, dentro de nosotros, cada vez que algo nos gusta y cada vez que algo nos parece que nos va a hacer bien y cada vez que es literalmente como cuando, eh, hablando de la comida, bueno, si me disculpan si me están llamando, voy a pausar acá, un momentito.
Me parece que Flor atendió el teléfono. No quedó pausado, ¿no? Hola, Ah, ahí está, ahí está, ahí está. sí, quedó pausada la grabación, ya seguimos. Perdón, perdón. Esto es algo que últimamente me sucede mucho y no entiendo qué me quiere decir el universo. Recibo llamadas así, en situaciones como esta. Bueno, continúo. Bueno, estaba diciendo, entonces, para conocer un poco voy a poner algunos ejemplos y voy a poner un ejemplo personal para que cada uno pueda hacer el ejercicio, si saben dónde tiene, no sé si todos saben dónde tienen Marte y Venus. Yo de todos ustedes me acuerdo igual de lo que están acá, pero igual si quieren, si quieren, por ejemplo, Mari, yo no sé si sabes vos dónde tenés Venus y Marte, pero estaría bueno ya si querés me comentás. Y aprovechamos. Dale. Bueno, entonces vamos a repasar. Voy a poner ejemplo mío y después vamos con los de ustedes, ¿vale? ¿Cómo comenzarían nuestras relaciones? El inicio, el nacimiento de nuestras relaciones, podemos ponerle, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo Venus en Acuario. No vamos a hablar de las casas porque entran mucho en la materia, como bien saben, pero por lo menos hablamos de ejemplo del signo, ¿vale? Entonces tengo Venus en Acuario. ¿Cuándo me llama algo la atención? Bueno, partimos de la base y con Venus en Acuario es cuando algo le genera la sensación de que va a aprender y va a evolucionar, ¿vale? Para generalizar un poco, ¿vale? Personas que tengan esta cualidad. Y tengo Marte en Sagitario. Entonces, ¿cómo va a ser el abordaje? ¿Cómo es que yo me veo? ¿Cuál es la tendencia? Eh, a generar espacios donde se pueda generar una experiencia que sea lo más inolvidable posible, ¿no? Es decir, justo se da una energía ahí, si ven, Venus en signo de aire y Marte en signo de fuego. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí, ya de por sí, va a ser una característica que mientras yo no desarrolle mi polaridad respecto a esto de los signos, ¿no? Mi polaridad femenina, voy a atraer personas que tengan energía femenina. ¿Me explico? Eso es lo que quería decir. Entonces, esto es muy importante porque muchos conflictos de relaciones se generan porque no somos conscientes de cuál es nuestra polaridad a la hora de relacionarnos, ¿no? Sobre todo, dónde estamos situados. ¿Vale? Durante mucho tiempo, quizás estamos en esa polaridad y entonces, bueno, eso, podemos ser más propositivos, podemos ser más invasivos, etcétera, etcétera. Vamos a ver, por ejemplo, si te parece bien que use tu ejemplo. Tenés el micro apagado, no sé qué. Ahí. Sí, sí, obvio, si yo aparte ya me estaba fijando, yo tengo Ah, polaridad negativa, ¿qué necesito? ¿Alguien con polaridad femenina? Nunca vale. supe esto, ¿eh? Vale. Bueno, cuando tenemos nuestro Marte, ¿ves? Como en este caso, que el mío estaba en polaridad positiva y el tuyo, Marte-Venus, está en polaridad negativa porque tenés Venus en Tauro y Marte en Escorpio, ¿no? Vale. Ujú. En ese caso, vamos a poner el caso de Venus, ¿no? Bueno, algo me va a generar placer. En este caso, además, lo tenés en oposición, o sea, tenés igual que Cloud también, o sea, en el mismo caso, ¿no? Entonces, esto Dos acá, por uno te salió acá. ahí va, sí, sí. En este caso, justamente están dentro de la misma polaridad porque son parte además del mismo eje, ¿vale? Pues son opuestos y complementarios, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Me atrae algo porque me resulta quizás que voy a pasar bien, que voy a disfrutar, que es placentero, que es lindo, tal, y luego, a la hora de pasar a la acción, igual necesito todo lo contrario, ¿vale? Necesito que haya algo de misterio, necesito que hayan cosas De que pudrirla. tan claras, necesito que de repente, de repente a la hora de pasar a la acción, no me conecta tanto que la persona sea tan clara y tan evidente, sino al contrario, ¿no? Que bueno, que me lo tenga yo que medio que adivinar y tal. Bueno, ahí es un buen ejemplo de esto que estamos diciendo, porque además justo están en oposición. ¿Cómo podemos liderar ahí nuestra energía de que desear algo y luego hacer que generar el espacio para que suceda? Cuando además eso te puedo tener, si es una oposición en la carta, siempre va a representar algo que está en tensión, algo que necesita reconciliación.
Entonces, a veces lo que sucede en estos casos, que estamos viendo este en particular, es que hay una parte que queda negada, que después se confirma con el aspecto. O sea, quedamos con Venus en sombra o quedamos con Marte en sombra. ¿Qué quiere decir? Que puede ser justamente energía femenina en exceso. Por ejemplo, eh, seduzco, ¿vale? Pero no decido. Es decir, atraigo, pero no tomo la decisión de con quién quiero estar, ¿no? Y cómo quiero estar, y en qué condiciones, y tal, o sea, no soy específica, ¿no? Que es justamente lo que me va a pedir Marte. Lo que pasa es que Marte en Escorpio justo no está Oh, exaltado, ¿no? Recuerden que el regente de Aries es Marte, entonces en Escorpio es como que es, es mucho más, ¿no? Es como, es tanta la energía que tiene Marte ahí que puede ser lo contrario, o sea, puede generar represión, ¿vale? Es muy típico Marte en Escorpio reprimir. Entonces está ahí queriendo hacer tanto que no hace nada, ¿no? O está queriendo decir tanto que no dice nada, es todo lo contrario, como que se queda como hacia adentro la energía masculina en este caso. Pero bueno, sirve de ejemplo para esto que estamos viendo. Bueno, tengo mi eje en energía femenina, entonces tengo que desarrollar la energía masculina, ¿no? Justamente, para el tema de concretizar, de hacer evidente, sobre todo para un Marte en Escorpio, ¿no? Hacer evidente. A Venus en Tauro tampoco, digamos, recuerden que tienen cosas en común Tauro y Escorpio. En este caso, no va a ser muy agradable verbalizar, ¿no? Es decir, ejemplo, eh, el tema de que Venus en Tauro está en su domicilio, ya lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Lo que va a promover en el encuentro con otro siempre es la armonía, ¿vale? Pero Marte en Escorpio, eh, justamente, no está justamente buscando armonía, sino conexión. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Renunciar a algo. O sea, podemos renunciar finalmente a la conexión por la armonía o al revés, o darle tanta importancia a la conexión, ¿no? Que ahí es donde entramos, y creo que ambos resuenan con eso, en este caso, de cómo nos hemos visto durante capaz que el correr de nuestra vida en relaciones que son demasiado intensas, ¿no? Esa cosa como que se desborda, se sale, ¿vale? Eso es porque salimos del foco de la armonía, nos fuimos, ya no importa la armonía, ahora le doy cabida a Marte y Venus, manejate, ya te daría, ¿no? Y luego nos vamos a Venus. Y Marte, no sé. Y entonces eso es lo que pasa con una posición. Y hablas y que ibas a hablar. oh, no, nada, clarísimo. Vale, ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Esto es en el encuentro, ¿vale? Estas son como esas primeras impresiones que tenemos con una persona. De ahí entra lo que es el intercambio, que es un intercambio, sí es un intercambio cognitivo, porque es mental, es el de Mercurio. Ahí entra a tener una importancia nuestro Mercurio natal. Y es cuando empezamos a hablar con una persona. Bueno, y vos y tal, y no sé qué. Bueno, ahí están pasando más cosas que el hecho de lo que estamos contando, que decíamos antes. No es que solamente es el contenido de lo que estamos diciendo, sino que también vamos a conocer la forma en que esa persona asocia sus ideas y yo mismo, si me estoy escuchando, también me voy a dar cuenta cómo pongo foco en un tema. Hay temas que no me expreso bien, justo me preguntó algo, pero no me di cuenta cómo contestar y respondí con otra pregunta, etcétera, ¿no? Entonces, bien acá como lo ven acá, ese Mercurio, que es el que sucede en la conversación y se expresa ahí en ese momento, nos da la pauta de algo básico, ¿no? Que es cuando nos entendemos o no nos entendemos con alguien. Cuando estamos hablando y no nos entendemos en un primer encuentro, o sea, estamos hablando de ese primer contacto energético, ¿no? Ahí Marte-Venus, si no hay entendimiento, difícilmente podamos pasar al vínculo, porque el vínculo nace acá, en la luna y el sol natal, ¿vale? Entonces, este va a ser nuestro puente. Mercurio siempre aparece como un puente, un mensajero, justamente, uno que trae información para que vos veas ahí después qué haces, ¿vale? Hay muchas relaciones que se pasan al vínculo sin entenderse, aunque usted no lo crea. O sea, no saben hablar, pero igual tienen vínculo. O sea, y esto es bastante más común de lo que parece. O sea, no trabajamos con nuestro Mercurio. ¿Cómo trabajamos con nuestro Mercurio? Vamos a poner el ejemplo nuevamente. Igual, no sé si Mari querés decirme vos tu... Yo no lo vi acá.
Ah, acá, está, ya lo vi. Y Anto, ¿querés decirme el tuyo? Vale, Marte en Cáncer y Venus en Tauro. Vale, mira, hay un Venus acá que es similar. Vamos a cambiar acá, cambia el signo, no es Escorpio, es Cáncer, igual es signo de agua. ¿Vieron? La única diferencia acá es que seguimos en la misma polaridad, es una polaridad femenina, o sea que en este caso capaz que tiene que ver con lo mismo, con el desarrollo de la expresión de los deseos a la hora de conectar con las personas, pero un Marte en Cáncer no es tan, no tiende a esto que dije anteriormente de la energía de represión, ¿vale? Tiende más a, bueno, este es mi, por supuesto que siempre va a ser mi interpretación, ¿no? Hay muchas también posibilidades, pero creo que puede ser una expresión de deseo indirecta, ¿no? Es como, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo bien claro. Cuando una persona quiere comer, ¿vale? Pero capaz que en vez de decir, tengo hambre, ¿te parece si vamos a comer? Dice, ¿vos tenés hambre? O sea, va a poner el foco afuera, ¿vale? En el otro porque además lo quiere cuidar y lo quiere atender, entonces, bueno, ya de paso eh, matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, llego a mi deseo, pero a través del deseo del otro, ¿vale? O sea, por eso siempre el trabajo ahí es, eh, el trabajo de la masculinidad tiene que ver con el trabajo de la individualidad, casi siempre, ¿vale? Bien, ahora sí, no sé si, a ver por las dudas, perdón, me voy a fijar si... No. Ah, Hay algo que me genera un poco de confusión. Cuando vos decís femenino y positivo, perdón, femenino y masculino, ¿es lo mismo que positivo y negativo? Sí, claro, la polaridad positiva es energía masculina y la polaridad negativa es energía femenina. claro, 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 está, listo. ¿Vale? Bien. Es más, les sugiero que si quieren entender mejor esto, es estudiar electrónica, porque así como funciona literalmente para que ocurra transmisión de energía, así sucede entre nosotros también, o sea, literalmente, ¿no? Bueno, ahí para que voy a mencionar el caso de Anto, que es, mira, tiene Venus y Marte en Acuario ambos, ¿vale? Lo mismo que en mi caso, o sea, me refiero a lo mismo que es el mismo caso de la polaridad, ¿vale? Por supuesto que ahí depende de la interpretación de cada carta, pero quizás es eso, ¿no? Hay un gran deseo de dar cuando tenemos más polaridad positiva en ese eje, y hay más dificultad con recibir en ese sentido, ¿vale? Hay que desarrollar esa habilidad de permitir dar espacio para que los otros sean los que me den a mí y me propongan y me busquen y tal, todo eso, ¿vale? Bueno, entonces, Mercurio, tenemos, sí, yo no sé dónde tenés Mercurio vos, y claro, no me acuerdo, si me lo pueden escribir, Yo lo tengo en Tauro. ¿está? Aries, ahí va, y Mari, y vos, Anto, eh, Capricornio, ¿no? Vale. Ah, Acuario también, madre mía, me había olvidado de eso. Vale, ¿cuánto Acuario, eh? Ah, bueno, Mari, si querés poner el tuyo mientras vamos ahí. Entonces, vos en Tauro también. Vale, la conversación agradable, ¿verdad? Esa es la que me da pie, justamente es la que me da pie a pasar al vínculo. La conversación agradable, la conversación armónica, donde hay balance. Recuerda, para atender esto tenemos que, es lo mismo que tener Mercurio en conjunción con Venus, ¿vale? O sea, en la carta. Porque Venus es el regente de Tauro y Venus siempre va a buscar el balance. ¿Vale? Dependiendo, repito millones de veces porque es que es así en la astrología, de los aspectos, porque si tengo Mercurio en Tauro, pero lo tengo en oposición a Plutón, bueno, ya no es una cuestión de buscar, digamos, no es solo que va a buscar una conversión agradable, sino que va a tener que ser de temas profundos, y bueno, y ya, bueno, y si peleamos un poco también me gusta, bueno, en fin, hay una distorsión del concepto de agradable, ¿no? De repente, pero eso va a variar, quiero decir. Pero a grosso modo sí, va a tener que ver con eso.
Vale. Mercurio en Aries, ¿cuál es el puente que habilita que un Mercurio en Aries se sienta, habilita, ¿no? A abrir la puerta del vínculo con esa luna y ese sol? Y pues va a ser esto que dijimos, ¿no? Donde me puedo ser auténtico, donde puedo decir lo que pienso, donde puedo decir lo que siento, ¿vale? Estructural. O sea, si no puede suceder eso, pues nada, no seguirá otra, siguiente. Así. Eh, para que voy a leer acá. Ah, Mercurio en Géminis. No, pero no es igual que el de Sil, porque Sil tiene en Tauro. Ah, claro, por las dudas aclaro, Mari, no, Mercurio en Géminis lo tenés vos, sí. Ahora ya lo mencionamos. Ah, vos lo tenés en oposición a Plutón, mirá, no me acordaba, lo dije como ejemplo más. Bueno, igual justo, ¿ves? Ahí no es una oposición tan oposición como si fuera ese Mercurio en Tauro, porque Mercurio en Aries tiene como característica, Aries tiene características en común con Escorpio, entonces digamos que se potencia eso un poco, ¿no? No sería, no sería estas conversaciones, y repito, ¿no? Plutón es más de lo escondido y tal, no serían estas conversaciones en las que tan explícitas, ¿no? Como y bueno, ¿y vos qué querés? Ah, sí, a mí me gusta tal cosa, y a vos no, no sería tan explícito, sino que sería un poco más, ¿no? Más entrando de a poco en la profundidad y tal, pero siempre apostando por la autenticidad. Vale. Después tenemos Mercurio en Acuario, acá los signos de aire, ¿vale? Mercurio, por supuesto que se siente mucho más cómodo en los signos de aire. Y ahí tenemos el ejemplo de Géminis, por supuesto, en el regente. Acá es el Mercurio que se genera el puente cuando puede hablar de todo lo que se le pase por la cabeza en ese momento, básicamente, ¿no? O sea, sin límite en ese sentido, ¿no? Que puede hablar y que hay feedback, porque eso es muy importante el tema del feedback, ya que en el mito, Mercurio es el que lleva y trae información. O sea, ¿vieron? Ahí entra el tema de los elementos, porque si tenemos Mercurio en Géminis y tenemos mucho fuego en la carta, pero mucho fuego, ¿no? Probablemente seamos esta persona que tiene una actividad mental muy agitada y además habla sola. O sea, porque como está muy conectada con lo que quiere decir, son esas personas que a veces si no te dan un reclame, ¿viste? Para intervenir en ningún momento. Pero todo depende del elemento. Pero suponiendo solo, mirando este Mercurio en Géminis, bueno, esto, el incentivo de la curiosidad, por ejemplo, temas que nunca habrá escuchado, de repente una persona que se pone a hablar de algo totalmente random, ahí se empieza a generar ida y vuelta para que se pueda habilitar el... Y Mercurio en Acuario, que es muy similar a lo que dije anteriormente de Venus en Acuario, va a ser, por supuesto, conversaciones profundas. Este sí que es el de las conversaciones no tan cambiantes, pues un mensaje más allá de lo evidente. Bien, pues más visible para nosotros de las relaciones, y actualmente es la que donde se quedan también, ¿vale? Es donde se quedan las relaciones. Así, digamos, a gran escala. La luna y el sol. Si pueden ir escribiendo, por favor, dónde tienen la luna y el sol, en qué sí. Para ver ese juego también, que también es de polaridades, porque como bien saben, acá todo está escrito por polaridades. Acá lo más importante para tener en cuenta en esta parte es que cuando nosotros empezamos, mientras lo escriben, nosotros empezamos, este ciclo, lo empezamos desde el arquetipo del hombre y la mujer, ¿vale? Hasta acá, hasta Mercurio, todavía no tenemos historia personal, ¿no? No tenemos traumas, no tenemos patrones, no tenemos nada. En el sol sí que entra nuestras aspiraciones y nuestro registro de plazo para que se sostenga, ¿no? Eso que son los requisitos. ¿Qué pasa en la luna y el sol? Que es lo vincular, ahora sí nuestro registro de lo que es ser amados, ¿vale? Acá recién aparece. Arquetipo interno de papá y mamá, que lo tenemos ahí, todos. Todos venimos de papá y mamá, así que todos tenemos ese arquetipo de la luna, que es el de la sombra y la luz, ¿vale? Acá es donde aparece, pero yo no sabía que te ibas a poner así. Pues sabemos qué representa para esa persona ese evento, hasta el momento en que estamos vinculándonos. Vale. Vamos a poner acá entonces los ejemplos de ustedes. Acá, bien. Acá tenemos un caso, por ejemplo, Clau, el Sol y Luna en signo de tierra. ¿Vieron? Acá volvemos a ver lo mismo se vuelve a repetir, ¿no? Lo del eje. El eje en polaridad femenina, signo de tierra, ¿vale? Que en Marte-Venus. Entonces, acá se confirma la invitación, ¿no? De mi alma, que se le ocurrió, que tengo que desarrollar la energía positiva, ¿no? La polaridad positiva.
Pero acá se va a expresar diferente, porque la luna y el sol tienen otra forma de expresar, ¿vale? No es tan visible. Acá se va a expresar más en lo privado. La luna y el sol aparecen en espacios más particulares, más singulares, de alguna forma. Entonces, ¿cómo lo podemos vivir el vínculo una vez que está, si tenemos esta connotación? Tenemos que pensar en que ese sol le está dando luz a la luna, siempre lo tenemos que ver así, ¿vale? Entonces, la luz solar de Tauro, ¿vale? Va a iluminar sobre una luna en Virgo que está buscando, para que se genere vínculo y se sostenga, repito, va a necesitar una dualidad, ¿vale? Entre orden en el vínculo, que esté todo medianamente anticipado para sentirse seguro, es decir, ¿qué vamos a hacer? Es como esta pregunta de qué somos, pero no para nombrarlo, no solo para nombrarlo, sino para saber cómo me relaciono con esto, porque es una luna mental, ¿no? Es como si me decís que esto es una lapicera, yo lo voy a usar para escribir, pero si me decís que es un vaso, ya, bueno, es lo mismo. Entonces, decime cómo es esto y yo te digo que fluyo bárbaro, pero si no, no. Entonces, la necesidad de nombrar, ¿no? De nombrar las cosas, de describirlas y tal. Entonces, este sol en Tauro le da digamos, le da estabilidad a la luna, y la luna muestra esta necesidad, que es la del orden, ¿no? Entonces ahí, si se logra hacer ese match internamente, entonces el vínculo eh, camina, vamos a decir, ¿no? Se sostiene de esa forma. Vamos a poner otro ejemplo: Sol Géminis y Luna en Piscis, ¿vale? Acá está, por ejemplo, lo que les decía de los elementos antagónicos. De hecho, este es un buen ejemplo entre lo que puse al principio. ¿Vieron? Del útero saliendo, el bebé hacia afuera y el medio ambiente, ¿no? El aire y el agua son elementos similares, pero son antagónicos porque son de polaridad opuesta. Este es un buen ejemplo. ¿Qué pasa acá? Este sol en Géminis, que lo que busca para brillar, así como veíamos en el caso del sol en Tauro, que lo que expresa es el disfrute, porque al fin y al cabo Tauro va a tener que ver con el disfrute con la vida, y ahí está la luna en Virgo, que bueno, sí, yo disfruto, pero decime cómo, porque, ¿no? Y este sol en Géminis va a iluminar las posibilidades y van a querer nombrarlo todo también, pero para asociar, es la luna más difícil, la que le resulta más difícil poner palabras. Ahí ven lo antagónico, ¿ven? Es como, de todo esto que siento, no me acerco nunca a lo que quiero decir, o sea, de lo que siento, ¿no? Y el sol en Géminis necesita la palabra, necesita la red, que es la palabra con el otro. Entonces ahí, ¿cómo integra, cómo se relacionan este sol y esta luna, ¿no? El sol necesitando brillar en la comunicación y la luna que en realidad si no habla, mejor, ¿no? O sea, si pasa desapercibida, mejor, y si nadie se entera que estoy acá y tal, mejor. Entonces ahí es la integración de estas dos energías. Pero respecto a lo vincular, voy a necesitar integrar, acá hay energía mutable, ¿ven? Modalidad mutable. Voy a necesitar esto que les decía anteriormente, tomar decisiones, elegir una de todas estas posibilidades, ¿no? Además, por ejemplo, entre ustedes que tienen la luna opuestos, signos opuestos, vieron que para Virgo es el orden y es soltar el orden, ¿no? Para Virgo. Justamente para la luna en Piscis es a tomar el orden, es decir, ordenar lo que el sol está iluminando de alguna forma, en ese vínculo, las ideas que tengo, lo que pienso básicamente respecto a lo vincular. Después tenemos, bueno, si Sol en Géminis continúa estando, pero acá se da, sí, la oposición de la polaridad. ¿Ven? Sol en Géminis, el elemento signo masculino, y Luna en Tauro. La Luna en Tauro además está exaltada, se dice en astrología, en las divinidades, ¿no? Está exaltada quiere decir que está, digamos, ya de por sí la Luna representa cuando nosotros tenemos necesidad y pedimos lo que necesitamos, ¿no? Bueno, acá se da la tierra y el aire tienen cosas en común, como es Géminis Tauro, en el sentido de que ambos son mentales, pero como justo la luna es la que está en Tauro, se va a llevar más al ámbito corporal, ¿vale? Entonces, el contacto corporal estaría en oposición, en este caso, el no vincular, a la necesidad, como decíamos antes, de pensar el vínculo también, de generar una comunicación y de que
se genere esta sensación de complicidad en lo vincular, ¿no? Desde mi sol. ¿Qué va a necesitar el vínculo? Entonces, que esa necesidad de complicidad en la comunicación se dé también sumándole ese contacto físico que necesita la luna en Tauro. Es decir, no puede o no debería quedarse en un ámbito intelectual. Debe incluir lo corporal para que pueda generar vínculo, ¿no? Porque si una de nuestras partes queda por fuera, no se genera el vínculo. O sea, o se genera, pero es disfuncional, que no, repito que no es lo que estamos promoviendo, ¿no? Entonces hay que intentar incluir la dimensión corporal. Un buen ejemplo de esto sería, por ejemplo, la imagen de dos personas que están comiendo un helado y están leyendo un libro y se están tomando de la mano, ¿vale? Entonces está generando una situación que es de disfrute, pero también es de cuidado y de afecto, que es lo lunar, y al mismo tiempo se puede estar expresando este sol que busca aprender y comunicar lo que, ¿no? Etcétera. Y luego tenemos para cerrar acá Sol Capricornio y Luna en Libra. Vale, acá sucede lo mismo que anteriormente, pero al revés. O sea, el Sol está en Tierra y la Luna en aire. ¿Vale? La Luna en signo de aire no se expresa, justamente, no es la maestra de lo vincular, porque precisamente porque las emociones son de polaridad femenina, ¿vale? Y el aire es polaridad masculina. Entonces ahí, pues también podemos tener algo para reconciliar internamente, ¿no? En lo vincular. Pero bueno, este Sol en Capricornio, por ejemplo, polaridad femenina, y esta Luna en Libra, polaridad masculina. ¿Qué necesito para alinear, para generar vínculo, para alinearlo, para reconducirlo? Eh, Voy a nombrar un concepto que me parece que se alinea bastante con esto, que es responsabilidad afectiva, ¿vale? Y aplica perfectamente para esa configuración. ¿Por qué? Porque implica generar acuerdos que sean balanceados, primeramente, y luego tomar responsabilidad respecto a eso, ¿no? O sea, la expresión de la responsabilidad en lo vincular. Eso es muy importante para esta configuración. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno. Entonces, vamos a poner algunos casos, además de ver esto, ¿no? Para no vamos a quedar acá, que es donde quería decir respecto a esto, ¿no? Acá viene Mercurio otra vez como elemento, porque este Mercurio en astrología, uno es Géminis y el otro es Virgo. Acá estaría Virgo, justamente, que es el pasaje de la casa 6 hacia la pareja, ¿vale? Por eso quise decir esto de que muchas parejas, muchas parejas que viven juntos, no pasaron de acá, no siguen en la luna y el sol, siguen por este puente de Mercurio, que no es un puente mental en el sentido cerebral como el anterior, no es un puente de intercambio, es un puente eh, de análisis. Es como decir, bueno, para 5 años juntos, no somos pareja, o somos pareja. ¿Qué necesitamos para ser pareja? Bueno, acá el pasaje se da en la convivencia, ¿vale? Ahí está Mercurio, que sería el escenario en el que representa ir a pasar a convivir con una persona, ¿vale? No significa que convivir vaya a garantizar que vayamos a pasar acá a Venus, que es Venus ya en la... Pero habitualmente esto va a habilitar a que suceda. Entonces acá tenemos que ir a leer otra vez nuestro Mercurio, pero se va a expresar la simbología de Mercurio de otra forma, de este modo. O sea, vamos a repasar para poner ejemplo. ¿Cómo entramos a la pareja? ¿Cómo entramos a la pareja? Este pasaje de la luna y el sol en nuestra carta, atravesando utilizando nuestro Mercurio, atravesándolo para llegar a nuestro Venus, nuevamente, es el pasaje entre el niño, el adolescente, al adulto. ¿Por qué? Porque no necesariamente, todos sabemos perfectamente, que podemos ser adultos funcionales en el sentido laboral, ¿ves? Acá está Venus, y seguir siendo niños en el sentido vincular, ¿vale? Seguimos acá. Y desde mi punto de vista, es el caso de por qué es necesaria la astrología vincular, porque seguimos relacionándonos, no tuvimos ningún tipo de referencia en ningún caso, y así, y con talleres. Bueno, lo que quería mencionar acá para ver el ejemplo, los Mercurio otra vez, ¿vale? Vamos a poner Mercurio en Géminis, acá, de Mari, por ejemplo, ¿no? Este Mercurio en Géminis en la convivencia es supremamente importante, porque este Mercurio es el que va a decir, mirá, tenemos todos estos temas para charlar. ¿Cuándo lo vamos a charlar? No, porque sí, porque no. Tenemos que hablar de todo esto porque, no, primero de la limpieza, ¿vale?
porque yo veo que dejás la tapa, no sé, levantada, todas las típicas cosas que pasan, ¿vale? En la convivencia. Y lo que va a hacer Mercurio en Géminis va a generar redes, ¿sí? Pero ahí en la casa, en lo visible, es decir, va a generar un puente entre tus formas de relacionarte con el espacio y mis formas de relacionarme con el espacio. Y sobre todo lo que va a generar es ideas. Y va a traer formas, nuevas formas de. ¿Vale? Lo que va a valorar es la posibilidad de poder hablar de este tipo de cosas. Y ahí entramos en el terreno de la negociación, o sea, la palabra en este caso va a habilitar a negociar, porque entonces yo te digo, no, pero a mí me gusta esto así, y a vos te gusta así. Ahí entra el terreno de la negociación. Pero acá es diferente, porque no vamos a estar hablando, y no vamos a estar hablando solamente de, digamos, de lo que te divierte, o de cómo te sentís cómodo, ¿no? Que es un poco la primera etapa que dijimos lo vincular. Acá lo que va a habilitarnos Mercurio es hablar y a proponer formas de ya habilitarnos a Plutón. O sea, cómo podemos generar un vínculo que tenga suficiente complicidad, suficiente autenticidad y suficiente compromiso para que podamos entregarnos a la transformación profunda. Va a prender fuego la luna y el sol de nuestra carta. A nuestros abuelos, va a matar a todo el mundo para que vos digas, ¿quién soy? Y ahí en la relación digas, madre mía, ¿qué hago? ¿Dejo a la persona? No, no la dejo, no, porque sé que todo va a volver a ser igual, ¿no? Ahí está naciendo el adulto, que es el que dice, ok, voy a tomar de mi luna mis talentos, ¿vale? Y de mi sol mis habilidades, y luego, con mis representantes de mi luna y mi sol, entonces ahí sí genero una versión adulta del vínculo, acá, ¿vale? En la que no estamos constantemente hablando de lo que me ofendió, no me ofendió, me dolió y el trauma y tal. ¿Por qué? Porque no lo necesitamos, porque ya sabemos que Plutón igual se va a llevar todo. O sea, ya sabemos que la única forma de llegar a Júpiter y Saturno va a ser que Plutón se lleve todo. Entonces, acá Mercurio en Géminis, el decir que era Mercurio en Tauro, ¿vale? Acción concreta, ¿vale? Y después, por supuesto, de una convivencia que sea, que se plantee, o sea, lo que facilita Mercurio ahí es una comunicación en lo operativo que tenga que ver con el bienestar, ¿no? O sea, la búsqueda de bienestar en esa negociación, en la vida cotidiana, me refiero, por supuesto. Puede ser incluso lugar, o sea, el foco esté en que nos sintamos cómodos. Por eso ahí hay que ver bien, por algo tenemos a quiero transmitirle a mi pareja, por ejemplo, ¿no? Contar, de lo que me hace sentir cómoda o quiero contarle sobre de la relación que tengo con ella, por ejemplo. Ahí va a depender un poco Yo de con que qué deje la cama factor. hecha está todo bien. La cama no puede. Claro. Vale. Y luego a variar un poco en mi caso, en mi caso sí tengo Mercurio en Capricornio, y lo vincular al negocio de la pareja, en el buen sentido, me digo, siempre ha tenido que ver con eh, bueno, este tema de la responsabilidad, justamente, ¿no? Bueno, ¿de qué te vas a ser responsable? ¿De qué me voy a hacer responsable? Para mí el tema de la responsabilidad a la hora de hablar es fundamental, ¿no? Decir una cosa y hacerlo, por ejemplo. O sea, si no, para mí ya para la pareja no llego nunca, digamos, no paso. Pero es como diferentes ejemplos de cómo funcionan nuestros puentes. Bueno, vamos a quedarnos por acá porque creo que es bastante información, son transpersonales y son bastante densos de comprender porque implican procesos más profundos. O sea, por eso dije, cuando llegamos a Plutón en una relación, ya esto se nos va a garete. O sea, tenemos que hacer una limpieza. Por eso las relaciones son tan desafiantes también, en ese sentido. Un registro también de cómo leer la carta por casas, ¿vale? En vez de por signos, que hicimos ahora, o por planetas. Entonces lo que hacemos es, debajo en la línea del ascendente van a ver que está en la casa 1 a las 6. ¿Sí? Por abajo. Estas 6 casas justamente incluyen la convivencia, que es este cierre que estábamos diciendo ahora. Todo este proceso para nosotros implica mayor individualidad, mayor introspección y es el proceso de más crecimiento a nivel individual y privado, por decirlo de alguna forma. Antes de entrar en la casa 7 que es el adulto, ¿vale? El adulto y el adolescente se vinculan. Para diferenciar esto un poco me refiero, ¿no? De cómo representarlo. Por supuesto, cuando decimos, ya dije, astrología vincular, es astrología que nos lleva a un lugar, como el vínculo. Eh, entonces, acá, ¿cómo lo leemos? Bueno, si tenemos, por ejemplo, a ver, creo que me acuerdo de algún caso, pero sí, vos tenés el sol en casa 2, y bueno, y Claudio tiene casa 1, vale, ejemplo. Entonces, poniendo ejemplo de esos dos, ahora. ¿Dónde está? Si tengo el sol,
ya lo leímos por signo. El generar el vínculo que necesito, vale, la casa me va a dar la otra información, ¿no? Que es el eje de acción-contemplación, en este caso. Estaría entre la casa y contemplación. En caso de Sol en casa 2, bueno, contemplación, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería como una puerta para entender eh, cuál es la respuesta? Tengo que ir a fijar dónde tengo el Sol y dónde tengo la Luna. En que se traba lo vincular, falta acción. Se traba lo vincular, falta contemplación. Si tengo la Luna o... Acá estaría en la casa 3, interacción. ¿Tá? Puede ser, a veces nos cuesta interactuar, ¿no? 3 o Sol en casa 3, que puede ser que le cueste comunicar. Es el típico caso de que o comunica fuera de tiempo, o no comunica, o no dice lo que quiso decir, o no, etcétera, ¿no? O a veces incluso puede pasar que no sabe el vínculo y la conexión, que sería el caso de la casa 4, casa 5, y nuevamente vuelve la interacción. Esta interacción ya es más cercana, como dije, porque es la interacción de mano a mano ya en la convivencia. En el caso de tener Sol, por ejemplo, el Sol en algún aspecto complicado, voy a mencionar, y la Luna, ¿no? En algún aspecto complicado, vamos a mencionar aspectos complicados serían en cuadratura, en oposición y a veces en conjunción, cualquiera de los dos, ¿vale? Para quien no lo entienda, la oposición es el que tiene los dos circulitos y el palito en el medio, ¿vale? Ese es el que se parece de hecho a una pila, el simbolito. Y luego la conjunción que es igual pero que no tiene el otro circulito en el extremo, ¿tá? Si tenemos alguna de estas tres en nuestra carta de Luna o Sol, probablemente tengamos temas vinculares mucho más profundos, o sea, nos guste o no, pero es así. Y luego, por supuesto, van a dificultar el vínculo. O sea, van a dificultar que yo encalle. Puede generar la sensación de que no me siento seguro con nadie, de que todo me resulta amenazante, ¿vale? Cuando hay temas de trauma, por supuesto que está el Sol y la Luna involucrado, está complicado el Sol y la Luna, porque representa eso, nuestras relaciones primarias, ¿vale? Cómo llegamos a este planeta Tierra. Pero bueno, por suerte Plutón después nos va a liberar de todo eso y va a mandar a todo el mundo a Feliz Sparrow, así que no se preocupen. Eh, y luego la interacción, que decía que era la convivencia. Y finalmente, por supuesto, la amada casa 7, que la persona, yo no quiero la casa 7 porque, por esto que acabo de decir, ¿vale? Porque me implica precisamente lo de la historia propia, y bueno, como que, listo. Es como querer ser un empleado, ¿vale? Es una cosa así, digamos. Vale, y acá vayan prestando atención ahí que tienen en la casa 8, claro, pero referido a la transformación, ahí van a aparecer todos mis mecanismos de defensa, todos mis miedos, todo así como de formas totalmente ilógicas, como la casa 8 que no se entiende. Cuando uno dice, es instintiva, reacciones instintivas, ¿no? Que se generan y que son bastante fuertes, ¿no? A veces nos acompañan durante toda la vida y bueno, ahí están. Luego tenemos en la casa 9 y la casa 10, expansión y construcción. Acá es donde el vínculo, pues, obviamente, va a ir más allá de sus límites y vamos a poder darle utilidad, ¿vale? Esto es una utilidad de decir, vale la pena, ¿no? Como cuando uno dice, el tiempo que pasamos juntos, ¿no? Pero tiene un sentido eh, como el karma y el dharma, que se llevan bien, en realidad. Este sería el modo de la construcción, ¿no? Uno se da cuenta que al final ese vínculo se convirtió en esa relación, se transformó, tal, y al final tuvo que ver con todo mi recorrido, tuvo que ver con todos, o sea, todo tuvo sentido. Y luego tenemos la casa 11, obviamente la parte evolutiva del vínculo. Acá sí tiene que ver, ya entramos al alma. Acá estaría el tema, por ejemplo, del alma gemela, el cierre del alma gemela que empieza con la casa 3 en realidad. Les recomiendo ver el video de alma gemela que subía a mi canal, que hablo del mito del alma gemela. Y luego cerramos con la rendición, que correspondería con la etapa de la vejez de la relación, justamente, ¿no? La imagen que tenemos de dos personas viejitas que están juntas hace mucho tiempo y que ya son uno nuevamente, ¿no? Volvieron a la fuente, a la conciencia de que son uno y que simplemente están en la presencia de existir, básicamente. Bueno, entonces, vamos con esta pregunta para cerrar, que siempre la hago y creo que es para hablar. ¿Cuál creen que es la situación? Pueden escribirlo también. ¿Cuál creen que es la situación más común? Eh, y no tengo por qué mencionar el nombre, ¿vale? Más común en la vida, en vuestras vidas, respecto a sus relaciones, vínculos, relaciones. No lo van a decir. Vale, queremos talleres grupales, pero no queremos contar nada.
No queremos contar nada. Yo te lo digo por la cara tuya ahí, Planet Social App. Este, no, a ver, puede ser una situación de lo más común como cotidiana. Yo voy a poner un ejemplo mío, pero no quiero, no sé, prefiero escucharlos. Voy yo, me animo, Dale. porque sí. Silvana, que es de Géminis, que tendría que hablar, pero voy yo, con mi Dale. Mercurio en Aries. Dale. Eh, una tendencia es poner las necesidades Pará, del otro perdón, por sobre las mías. porque ahora aprendí que tengo la oposición Piscis, entonces no es tan simple. Está bien, está salvada ahí. Sí, una tendencia es a poner las necesidades. Del otro por sobre las mías. Nada, he tenido que trabajar eso, Ujú, el desbalance entre el dar y el recibir. Digamos. ujú. Eso es algo Bien, que se me ha repetido. claro. Bien. Ahí vea, yo como más o menos, claro, se da la casualidad que yo recuerdo algunas cosas, ahora que me lo mencionas, obviamente, que sin tomar, sin profundizar, pero voy a hacer algunas menciones de eso. Por ejemplo, eh, estamos hablando de necesidades, ¿vale? Ya tenemos que ubicarnos que estamos hablando de la luna, ¿tá? Si estamos hablando de necesidades, siempre nos tenemos que centrar ahí. Entonces, si estamos hablando de que me pasa esto en mi vínculo, entonces significa que hay algo ahí que se está elaborando en esa parte vincular, que como dije anteriormente, no va a permitir, pero porque no va a permitir porque todo necesita que se cierre en nuestra conciencia para avanzar, para no desplegarse. Entonces, no va a habilitar a mi Mercurio otra vez para que yo vaya y me meta con Venus, ¿no? O sea, ese es el único tema interesante hoy día, ¿no? Para nosotros. Ahora, eh, el dar y recibir, eso quería decir, ¿vale? El juego justamente del Sol y la Luna es el del dar y recibir. Ahí depende un poco a qué aspectos tenés entre el Sol y la Luna, o sea, me refiero al Sol por un lado y la Luna por otro. ¿Por qué? Porque cuando hay temas vinculares, que no me refiero a los del presente, por supuesto, sino en la historia de nuestra vida, sobre todo los vínculos primarios, como se llaman, ¿no? Que fueron justamente disfuncionales, que significa que hay una relación entre el Sol y la Luna que no es la balanceada, la de la naturaleza, la que el diseño humano inventó, entonces el dar y recibir se distorsionan también. O sea, entonces ahí puede pasarnos que hay personas que, me voy a incluir en eso porque también me ha sucedido, que damos para recibir. O sea, es que en el fondo es nuestra única forma de conectar con el recibir, ¿vale? O sea, entonces ahí se genera eso que estoy diciendo, que es como si se eclipsaran, ¿vale? El sol y la luna se eclipsan, entonces la luna toma el sol, ¿no? Es como necesita, porque necesitamos igualmente de alguna forma tener la sensación de recibir, aunque sea a través del dar, ¿no? Entonces, ¿cómo desbloquear esto? Eh, Trabajando mucho en el arquetipo del sol, en este caso, ¿vale? Que es el que está viviéndose a través de la luna. Igual esto justo ya lo habíamos hablado, pero se da, o sea, siempre vamos a llegar a la misma respuesta en nuestra carta, ¿no? Eh, entonces, bueno, esa sería una opción, por ejemplo. Eh, Justo se da que, bueno, en mi carta pasa algo similar, en el sentido de que también esa energía, como dije, masculina, aparentemente si uno lo mira a primera vista puede estar visible, pero en realidad está supeditada a esto otro, a lo vincular. Entonces el trabajo es no dar, porque uno dice dar y recibir. Claro, aprender a dar desde el adulto que da, ¿vale? Porque nosotros podemos estar dando desde un lugar que todavía está supeditado a lo vincular. Y lo vincular siempre es eso, ¿no? Nuestro formato inicial. ¿Sí? ¿Querías decir o no? No. No, a mí también me pasa eso, ¿eh? ¿Te acordás que eso lo hemos hablado? La necesidad como de hacer mejores contratos, pero en Ujú, todas las áreas. Y sí, ujú, sí, en eso. ujú. Y después, Anto, dijiste, vos también te sucede lo mismo que, vale, estamos todos entonces en el mismo canal, más o menos similar. Y luego, Mari, ¿tienes alguna planteo ahí que quieras?
comentar o situación o lo que sea. Bueno, bueno, entonces estaríamos dando cierre por acá. Yo igual estoy leyendo ahí si me aparece el mensaje de Mani, pero supongo que no. También me la puedes hacer por privado si no querés hacerla acá, todo bien, no pasa nada. Más puse acá. Ah, puse muchas gracias nomás. Bien, nada, esto da para mucho más. Quería comentarles que realmente da para mucho, mucho, mucho más. Y estaría bueno usar este ejemplo que les contaba así, del recorrido con toda nuestra carta ahí visible, ¿no? Bueno, Mari dice, son todos vínculos superficiales por lo general. Vale. Eh, sí, sí, a ver. Lo superficial yo diría que tendría más que ver con esto, en un sentido, o sea, pueden quedar acá, pueden quedar en el primer Mercurio, ¿vale? Que sería como interactuar, pero no hacer contacto emocional, no hacer contacto de conexión, justamente, ¿no? Pero también existe una superficialidad acá, ¿está? De hecho, es muy común que los vínculos solo se genere vínculo con el sol, ¿vale? Solo con el sol. Esos son los vínculos superficiales, o sea, me divierto, paso bien, me siento la mejor versión, como dicen, ¿no? Soy la mejor versión contigo. Vale, esto es el sol, pero si no está la luna, ¿vale? La luna también va a dar información de esto es bastante quizás arquetípico que hagamos esto, que nos centremos en el sol, como dije, y la luna queda en sombra, o al revés, ¿no? Entonces, caso típico de luna y sol en sombra, bueno, mujer que es madre de su pareja, ¿vale? Eso es un buen caso. ¿Tá? O caso en el que la luna queda en sombra y el sol es el que está como llevando la relación, es un adolescente, es una relación adolescente. O sea, no, esta cuestión de no hay responsabilidad afectiva también tiene que ver con que están en el sol, en lo solar, ¿vale? Es inocente, no hay maldad, tal, lo que quieras, pero estamos centrados en darnos luz, no en ver donde no hay luz. Esa es la diferencia, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es una cuestión social, sinceramente. Y acá, ahora actualmente creo que está pasando más con todas las cuestiones de app de citas y todo esto, vale, promueven mucho el sol, ¿vale? Porque inclusive ya la aplicación, tú entras y lo primero que te dice es cómo te describes. Esto es el sol puro. Sí, yo creo que soy así, yo creo que soy así, no, que vos seguramente no seas ni el 8% lo que pones ahí, pero bueno, lo que estamos buscando es una imagen, ¿vale? Generar una imagen y luego generamos una imagen del vínculo, que nos cae bien. Y por ahí llegamos. Eso estoy diciendo a gran escala, pero bueno. Ahora, María, en lo personal vos, hay que ver lo mismo, ¿vale? La luna y el sol. En tu caso yo miraría más donde tenés la luna, que creo que vos has dicho en Tauro, pero específicamente me refiero en la casa y en en los aspectos que tiene. Eh, claro, esto lo puedes buscar por tu cuenta. O sea, yo no lo recomiendo, por supuesto, porque mi trabajo es interpretar, pero si quisieran hacerlo de forma autodidacta, pueden buscar con esta información. Luna, por ejemplo, que diga cuadratura Plutón, bueno, buscan Luna, cuadratura Plutón, también lo pueden hacer. Bueno, entonces si no tenemos nada más para aportar, vamos a dar por cerrado esta instancia. Y bueno, les agradezco ahí por haber estado, ya desde un rato, viene a pesar que es tarde. El año que viene continuaremos con talleres seguramente espero, no sé, con Planet y otras Claro que sí. temáticas. Podríamos hacer uno una vez de esto, de las app de citas, es un buen tema. Me encanta, Flor. Apasionante absolutamente. La verdad que muchísimas gracias, me parece maravilloso. Todo. Bueno, gracias Sil, gracias Clau por estar siempre, por todo Y lo de las apps me parece súper interesante, a full. Aparte yo lo vengo viendo como desde otras áreas y está bueno verlo desde el lugar de la astrología, me parece súper interesante. Así que súper que sí. Sí, sí, lo es, sí, lo es. Bueno, gracias Mari también por sumarte siempre que podés.
Y gracias, Santo, que también te sumás siempre que podés. Y nos vemos pronto, ¿está? Les mando un abrazo. Gracias, Flor, y besos para todos. Nos vemos. Chao, Gracias Clau, por todo. Mari. Chau, Chao, chao. 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 Gracias.